El cine de oro mexicano no solo dejó grandes películas y estrellas inolvidables, también estuvo lleno de rivalidades, traiciones y escándalos que iban mucho más allá de la pantalla, egos enfrentados, amores prohibidos y enemistades que dividieron a la industria. Algunas fueron simples rumores, otras terminaron en conflictos reales que afectaron carreras y amistades para siempre, celos profesionales, mujeres en disputa y hasta insultos en público. Aquí te contaremos las historias más impactantes de los pleitos que marcaron una época, donde no todo era glamour y fama, sino también resentimientos que, en algunos casos, ni la muerte pudo borrar. Si había dos nombres que dominaban la comedia en el cine de oro, eran Mario Moreno Cantinflas y Germán Valdés Tintán. Pero, aunque ambos hacían reír, sus estilos eran totalmente distintos. Cantinflas era el maestro de la verborrea rápida, los enredos verbales y la crítica social disfrazada de ingenuidad. Tintán era el rey del pachuco, el baile, el canto y la comedia más física. Dos universos diferentes que, según la prensa, jamás podrían convivir. Los fanáticos de cada uno crearon una batalla que parecía no tener fin. Se decía que Cantinflas despreciaba la figura del pachuco, ya que representaba un estilo que él no aprobaba. Tintán, en cambio, era más relajado, pero se decía que le molestaba el poder que Cantinflas tenía en la ANDA y en las negociaciones sindicales. Pero, ¿de verdad se llevaban mal? La respuesta sorprendió a todos en 1945. Ese año, la Plaza de Toros La Condesa organizó un evento benéfico al que fueron invitados Cantinflas, Tintán, Manuel Medel y Jorge Negrete. Para sorpresa de todos, Cantinflas y Tintán interactuaron con total naturalidad. Se hicieron bromas, jugaron con el público e incluso quedó registrado en un cortometraje. Pero después de ese día, nunca más volvieron a trabajar juntos. No hubo un pleito abierto, pero cada uno siguió su camino, alimentando la leyenda de su rivalidad. La prensa siguió enfrentándolos por años, vendiendo la idea de que nunca se soportaron. Pero lo cierto es que, aunque no fueron amigos cercanos, tampoco hubo un odio real. A finales de los años 40 y principios de los 50, Elsa Aguirre apareció en escena con una belleza que dejaba sin aliento. Su rostro perfecto, su porte elegante y su talento la convirtieron en una de las promesas más grandes del cine mexicano. Pero había un problema. Su belleza era tan impresionante que la prensa comenzó a compararla con María Félix. Y si había algo que la doña no toleraba, era que la pusieran al nivel de alguien más. María Félix saboteó la carrera de Elsa Aguirre. En 1959, el director Ismael Rodríguez tenía en mente un proyecto ambicioso: la película La Cucaracha. En un principio, Elsa Aguirre estaba considerada para coprotagonizar junto a María Félix, lo que hubiera sido un enfrentamiento icónico en la pantalla. Pero de repente, todo cambió. De la nada, el papel terminó en manos de Dolores del Río. ¿Casualidad? Difícil de creer. Según rumores de la época, María Félix habría movido sus influencias para que Elsa fuera descartada del proyecto. ¿Por qué? Porque la prensa ya empezaba a hablar de Elsa como la nueva María Félix, algo que a la doña le pareció inaceptable. Años después, Elsa Aguirre habló sobre este tema. Confesó que se sintió decepcionada al enterarse de que no estaría en La Cucaracha y que aquel proyecto habría sido la oportunidad perfecta para demostrar que su talento era único. Nunca señaló directamente a María Félix, pero dejó claro que alguien le cerró las puertas en el último minuto. ¿Fue un movimiento estratégico de la doña para evitar que alguien más le hiciera sombra? La historia nunca lo confirmó, pero la duda quedó para siempre. Si hablamos de los grandes ídolos masculinos del cine de oro mexicano, dos nombres son inevitables: Pedro Infante y Jorge Negrete. Dos leyendas, dos estilos completamente distintos y una rivalidad que, según muchos, fue más un invento de la prensa que un odio real. Jorge Negrete, con su voz potente y su porte imponente, representaba al charro elegante y altivo, un hombre de tradiciones, orgullo y presencia dominante. Pedro Infante, por otro lado, era el ídolo del pueblo, carismático, pícaro, espontáneo, con un talento natural para la comedia y un carisma que lo hacía parecer cercano a la gente. Dos hombres en la cima del estrellato, pero con enfoques opuestos.
Durante años, se dijo que Jorge Negrete despreciaba a Pedro Infante, viéndolo como un simple cantante popular sin la formación lírica que él tenía. A su vez, se rumoraba que Pedro consideraba a Jorge un divo arrogante, alguien que creía estar por encima de los demás. Las revistas de la época se encargaron de alimentar la rivalidad, con titulares provocativos como ¿Quién es el verdadero rey de la música ranchera? O Negrete versus Infante. Solo uno puede ser el ídolo nacional. Pero la realidad parece haber sido muy diferente. En 1953, la industria del cine los juntó en una sola película, Dos tipos de cuidado. Un duelo actoral y musical que, en la pantalla, sí mostraba un enfrentamiento entre sus personajes, pero en el set, la historia fue otra. Se cuenta que, lejos de haber tensión, el ambiente fue relajado, con bromas y camaradería. Negrete, ya con una carrera consolidada, había ayudado a Pedro en sus inicios, recomendándolo con productores y reconociendo su talento. Pedro, en señal de respeto, nunca se atrevió a hablarle de tú a Jorge, considerándolo un maestro. Si realmente se hubieran odiado, el rodaje habría sido un infierno. Pero lo cierto es que ambos estuvieron a la altura, dejando una de las películas más icónicas del cine mexicano. A pesar de su buena relación profesional, el público no podía aceptar que los dos fueran amigos. Siempre necesitaban un ganador. Pedro era el favorito de la gente sencilla, el que conectaba con las emociones del pueblo. Jorge, en cambio, representaba la tradición y el honor del charro mexicano. Los fanáticos se dividieron, alimentando aún más la idea de una supuesta enemistad. Si había una figura maternal en el cine de oro mexicano, esa era Sara García, la legendaria abuelita de México. Su imagen dulce y su voz cariñosa hicieron que el público la adoptara como la abuela de todo un país. Pero lo que pocos saben es que, detrás de cámaras, la historia era muy diferente. En cada película donde aparecía, Sara imponía su autoridad, tanto en el set como fuera de él. Pero hubo alguien que le dio batalla, Dolores Camarillo, mejor conocida como Fraustita. Ambas compartían un estilo similar, mujeres mayores, con papeles secundarios pero inolvidables, que aportaban humor y carisma a las historias. El problema era que solo había espacio para una. Los rumores aseguran que Sara García no soportaba que Fraustita se robara escenas con su picardía. A diferencia de Sara, que proyectaba una imagen más seria y tierna, Dolores Camarillo tenía un humor chispeante, capaz de hacer reír hasta al director. Se dice que, incluso fuera del guión, Fraustita improvisaba líneas y gestos cómicos, lo que hacía que el público se fijara más en ella. Y esto a Sara García no le hacía ninguna gracia. Tan fuerte era la tensión que los directores y camarógrafos eran advertidos de no enfocar demasiado a Fraustita si compartía escena con Sara. Las diferencias no solo se quedaban en el set. Dolores Camarillo también trabajaba como maquillista, y más de una vez tuvo que ceder su lugar para no toparse con Sara en los camerinos. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sabían que entre ellas existía un conflicto que nunca se resolvió. Si la historia de Pedro y Jorge estuvo marcada por la rivalidad ficticia, la de Gloria Marín y María Félix fue más real. Y como en muchas historias de enemistad entre mujeres en el espectáculo, todo se debió a un hombre, Jorge Negrete. Gloria Marín fue el gran amor de Negrete durante más de 10 años. Se conocieron en el rodaje de ¡Ay, Jalisco, no te rajes! Y su romance rápidamente se convirtió en uno de los más sonados del cine nacional. Pero entonces apareció María Félix. Cuando Jorge Negrete terminó con Gloria y comenzó un romance con María Félix, la prensa no tardó en hablar de una rivalidad feroz entre ambas actrices. Gloria se quedó con el corazón roto, mientras que María se mostraba indiferente a los chismes, con esa actitud altiva que la caracterizaba. Yo no me fijo en lo que piensen otras mujeres. María Félix. Los rumores aseguraban que, cuando coincidían en eventos, se ignoraban por completo. Si por error se cruzaban en una reunión, el ambiente se volvía tenso. Jorge Negrete intentó mantener la paz, pero la prensa alimentó la idea de que Gloria Marín veía a María como la mujer que le había robado al amor de su vida. Gloria Marín siguió trabajando en cine y televisión, pero cada proyecto era comparado con la carrera de María Félix. Nunca se enfrentaron directamente, pero la rivalidad estaba ahí. Cuando Gloria aparecía con un nuevo galán, los medios inmediatamente la comparaban con la doña.
Cuando María Félix anunciaba una nueva película, las críticas destacaban su éxito sobre el de Gloria. Nunca hubo insultos públicos ni confrontaciones directas, pero el hecho de que Jorge Negrete dejara a Gloria por María fue suficiente para que esta rivalidad pasara a la historia. Si hubo una rivalidad legendaria en el cine de oro mexicano, fue la de María Félix y Dolores del Río. Dos mujeres imponentes, con una belleza hipnótica y un talento indiscutible, pero con personalidades opuestas que hicieron que los rumores de enemistad crecieran con los años. El público se dividía entre ellas. ¿Quién era más hermosa? ¿Quién actuaba mejor? ¿Quién era la verdadera reina del cine? Las comparaciones eran inevitables, y la prensa se encargó de avivar el fuego con titulares provocativos y especulaciones constantes. Dolores del Río ya era una estrella internacional cuando María Félix irrumpió en la industria. Había triunfado en Hollywood y regresó a México con un prestigio consolidado. María, en cambio, era la gran diva nacional, la mujer que con su sola presencia dominaba la pantalla y deslumbraba a todos con su fuerte personalidad. A pesar de lo que ambas decían en público, los roces existieron, no se soportaban. Cuando coincidían en eventos, se ignoraban por completo, como si la otra no existiera. Se dice que en privado Dolores se sentía ofendida por los comentarios venenosos de María, quien no tenía reparo en lanzar indirectas con su característico sarcasmo. Uno de los momentos más recordados fue cuando, al hablar de sus lujosas joyas, María Félix soltó: "Las joyas que yo luzco no son joyitas, son verdaderas joyas. Las otras, no lo sé". Para todos, esto fue un ataque directo a Dolores del Río, quien también era conocida por su elegancia, pero prefería piezas más discretas. La rivalidad alcanzó su punto máximo cuando en 1959 fueron elegidas para compartir créditos en La Cucaracha, una película que prometía ser un hito en la historia del cine mexicano. El ambiente en el set fue un polvorín. El director Ismael Rodríguez tuvo que convertirse en mediador para evitar enfrentamientos, pues cualquier detalle podía desatar un conflicto. Se dice que había reuniones solo para decidir quién tendría más primeros planos y cuánto tiempo de diálogo tendría cada una. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Todo debía estar equilibrado para no inflar más los egos. A pesar de todo, la película fue un éxito rotundo. El público no solo disfrutó la historia, sino que se obsesionó con la idea de que las tensiones de la vida real se reflejaban en pantalla. Aunque con el tiempo ambas intentaron suavizar la historia, nunca hubo una verdadera reconciliación. Las fotos en las que aparecen juntas son escasas, y en la mayoría sus expresiones frías y distantes dejan claro que nunca fueron amigas. José Alfredo Jiménez y Javier Solís no solo fueron dos de los más grandes ídolos de la música ranchera, también compartieron una amistad sincera y una pasión inquebrantable por la música. Juntos recorrieron escenarios, cabarets y estudios de grabación, consolidándose como referentes del género. Pero el destino les tenía preparada una traición de la que no hubo retorno. Dicen que entre amigos todo se perdona, excepto el amor de una mujer. La historia cuenta que Mary Medel fue la causa de la ruptura entre José Alfredo y Javier. La joven, que había sido pareja de José Alfredo, era vista como su gran apoyo en los momentos difíciles. Sin embargo, Solís, atraído por su belleza, decidió cortejarla sin medir las consecuencias. El escándalo no tardó en estallar. José Alfredo, conocido por ser un hombre impulsivo y de carácter fuerte, no lo tomó nada bien. Algunos dicen que reaccionó con una frialdad absoluta, ignorando a su antiguo amigo. Otros aseguran que lo confrontó directamente, reclamándole su traición. Lo cierto es que nunca volvieron a ser los mismos. Los rumores de la época aseguraban que la prensa alimentó la disputa con especulaciones. Se decía que en los camerinos había miradas llenas de resentimiento, silencios incómodos y hasta indirectas en las canciones que interpretaban. El daño estaba hecho. Los duetos que alguna vez grabaron juntos quedaron en el olvido. Los proyectos en conjunto se cancelaron y cada uno siguió su camino por separado. Pasaron años sin dirigirse la palabra. José Alfredo evitaba mencionar a Solís en entrevistas, mientras que Javier, con un tono nostálgico, esquivaba cualquier pregunta sobre la pelea. Pero el destino,
caprichoso como siempre, los volvió a juntar. Ocurrió en un evento privado, donde ambos habían sido invitados sin saber que el otro estaría presente. La tensión en la sala era evidente. Se dice que hasta la música se detuvo cuando sus miradas se cruzaron. Algunos invitados se alejaron, temiendo un enfrentamiento, pero, en lugar de insultos o desprecios, José Alfredo y Javier se saludaron con cortesía. Fue un momento inesperado. Las malas lenguas aseguran que, después de unas copas, los dos terminaron cantando juntos, llorando y abrazados por los viejos tiempos. Nadie sabe qué palabras intercambiaron en privado, pero algunos testigos afirman que se pidieron perdón. Sin embargo, ese acercamiento no bastó para recuperar la amistad que alguna vez tuvieron. No hubo más duetos, ni más proyectos en conjunto. El daño estaba hecho y el orgullo no permitió que todo volviera a ser como antes. Así terminó una de las amistades más icónicas de la música ranchera, destrozada por los celos, la traición y una mujer que prefirió alejarse de ambos para evitar el escándalo. El cine de oro mexicano no solo nos dejó grandes películas, sino también historias de rivalidades, egos y traiciones que marcaron a sus estrellas. Algunas se resolvieron, otras quedaron para siempre en la sombra. ¿Cuál de estas enemistades crees que fue la más intensa? Te leemos en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias del espectáculo. Nos vemos en la próxima.